Era la madrugada del 23 de junio de 1962. 4 semanas antes de que el mundo perdiera a su ícono dorado. Marilyn Monroe se despierta sobresaltada en su mansión de Brentwood, con las sábanas empapadas y el corazón desbocado. Pero esta vez no había sido una pesadilla común. Esta vez había sido diferente. Revelador. Casi profético. Dios mío, murmura mientras se incorpora lentamente, nunca había soñado algo así. Su reflejo en el espejo del tocador la observa con ojos hinchados y cansados. Pero hay algo más en esa mirada. Una chispa de comprensión que no había estado ahí antes. Como si durante esas horas de sueño profundo, dos de las mentes más brillantes de la historia hubieran visitado su inconsciente para mostrarle algo fundamental sobre sí misma. El sueño había comenzado en una biblioteca infinita. Estantes que se perdían en las alturas, llenos de libros que parecían susurrar secretos al viento. Marilyn caminaba descalza por pasillos que se extendían eternamente, buscando algo sin saber exactamente qué. Llevaba puesto un vestido sencillo, blanco, sin maquillaje, sin artificio. Solo ella. Solo Norma Jean. De pronto, entre las sombras de los estantes, aparecen dos figuras que la observan con curiosidad científica. Un hombre mayor, de barba espesa y mirada penetrante, emerge del pasillo de psicología. Su presencia irradiaba autoridad intelectual. Desde el otro extremo, un segundo hombre, más alto y sereno, se acerca con pasos medidos. Sus ojos brillaban con una sabiduría diferente, más mística, más profunda. Señorita Monroe, dice el primero con acento alemán, he estado estudiando su caso durante años. Permítame presentarme, soy el Dr. Sigmund Freud. El segundo hombre sonríe amablemente, y yo soy Carl Gustav Jung. Hemos venido a ayudarla a comprender algo que su mente consciente ha estado evitando. En el sueño, Marilyn no se sorprende de encontrarse con estos gigantes de la psicología. En el mundo onírico, todo es posible. Los mira con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué es lo que debo comprender?, pregunta con voz temblorosa. Freud se ajusta sus anteojos y señala hacia uno de los libros abiertos en una mesa cercana. Las páginas muestran fotografías de la infancia de Norma Jean, una niña de ojos tristes, solitaria, anhelante. Su comportamiento actual, mi querida Marilyn, es el resultado directo de traumas no resueltos de su infancia. Su padre ausente, la inestabilidad emocional de su madre, los múltiples hogares de acogida. Todo esto creó en usted un patrón de búsqueda compulsiva de amor masculino. Jung interrumpe suavemente, pero Sigmund, hay algo más profundo aquí. No se trata solo de patología. Se trata de un alma que busca completarse, de un proceso de individuación que ha sido interrumpido. «Individuación», exclama Freud con cierto desdén. Esta mujer repite patrones neuróticos. Cada matrimonio fallido, cada relación tormentosa con hombres mayores y poderosos, es una manifestación de su complejo de Electra no resuelto. En el sueño, Marilyn camina hacia la mesa donde están los libros. Pasa las páginas y ve escenas de su vida adulta, sus matrimonios con Joe DiMaggio y Arthur Miller, sus aventuras rumoreadas con figuras políticas. Su dependencia emocional hacia hombres que representaban la figura paterna que nunca tuvo. Tengo razón, ¿verdad?, pregunta mirando a Freud. Todo lo que he hecho ha sido buscar a mi padre en otros hombres. Freud asiente satisfecho, exactamente. Su libido, reprimida y desviada por traumas tempranos, se ha canalizado hacia una búsqueda obsesiva de validación masculina. Su imagen de bomba sexual no es más que una conversión histérica de impulsos no procesados. Y su consumo de barbitúricos, continúa Freud, es una forma de autocastigo inconsciente. Su superyo, formado en la culpa y el abandono, la castiga por permitirse existir. Pero Jung niega con la cabeza y se acerca a Marilyn. No, querida niña. Lo que Sigmund ve como patología, yo lo veo como un proceso sagrado interrumpido. Usted no está enferma. Está en proceso de transformación. ¿Transformación?, pregunta Marilyn, confundida. Jung toma otro libro de la mesa. Este muestra símbolos arquetípicos, la diosa, la madre, la amante, la niña sabia.
Usted encarna el arquetipo de la Gran Madre, de la diosa del amor y la fertilidad. Su sensualidad no es patológica, es sagrada. Su búsqueda de amor no es neurótica, es mítica. Cada hombre en su vida ha representado un aspecto diferente del arquetipo del sabio, del anciano que puede guiarla hacia la totalidad. No busca a su padre biológico, busca al padre espiritual que vive en su inconsciente colectivo. Los dos maestros comienzan a debatir intensamente, mientras Marilyn los observa fascinada. Freud, sus síntomas depresivos son claros indicadores de una melancolía patológica. La pérdida del objeto primario de amor, su padre, nunca fue procesada adecuadamente. Jung, su tristeza es el dolor natural del proceso de individuación. Está muriendo psicológicamente para renacer como un ser más completo. Freud, su adicción a las drogas es una regresión al estado oral primario, una búsqueda del pecho materno perdido. Jung, su necesidad de medicación es el intento del alma de aquietar la mente racional para permitir que emerja la sabiduría del inconsciente. Freud, su exhibicionismo es una fijación en la fase fálica del desarrollo psicosexual. Jung, su naturaleza exhibicionista es la expresión del arquetipo de la diosa, que debe ser vista y adorada para cumplir su función cósmica. Mientras los dos gigantes debaten, algo extraordinario sucede en el sueño. Los libros de la mesa comienzan a fusionarse. Las páginas vuelan y se reorganizan, creando una nueva narrativa. Una historia donde ambas interpretaciones coexisten. Marilyn se da cuenta de que puede ver su vida desde ambas perspectivas simultáneamente. Sí, había patrones destructivos originados en traumas. Pero también había una búsqueda genuina de completitud, una conexión con algo más grande que ella misma. Ambos tienen razón, dice Marilyn en el sueño, y su voz resuena por toda la biblioteca infinita. Los dos doctores se detienen y la miran. Mi búsqueda de amor en hombres mayores si viene de mi padre ausente, continúa Marilyn. Pero también es mi alma buscando la sabiduría que necesita para crecer. Mi sensualidad sí está marcada por traumas sexuales tempranos, pero también es mi conexión con lo divino femenino. No tengo que elegir entre estar enferma o estar en proceso de sanación. Puedo estar ambas cosas. Puedo honrar mi dolor sin ser prisionera de él. En ese momento del sueño, la biblioteca comienza a transformarse. Los estantes se vuelven columnas de mármol, los libros se convierten en obras de arte, y el techo se abre para revelar un cielo estrellado infinito. Marilyn se ve a sí misma desdoblada. Por un lado está Norma Jean, la niña herida que necesita sanar, por el otro está Marilyn Monroe, la diosa arquetípica que necesita expresarse. Y por primera vez en su vida, siente que puede amar a ambas. Ahora entiendo, dice mientras las dos versiones de sí misma se abrazan. Mi trabajo no es eliminar a ninguna de las dos. Mi trabajo es integrarlas. Freud y Jung se miran y, por primera vez, sonríen al unísono. El proceso de curación, dice Freud, requiere que el paciente comprenda sus patrones destructivos. Y el proceso de individuación, añade Jung, requiere que la persona abrace todos sus aspectos, incluso los aparentemente contradictorios. Juntos, dicen los dos maestros al mismo tiempo, forman el camino hacia la totalidad. Si te está gustando esta historia y querés conocer más sobre los misterios de la mente humana, deja un comentario contándome qué te pareció más revelador hasta ahora. Pero entonces, justo cuando Marilyn siente que ha encontrado la clave de su existencia, algo cambia en el sueño. Las columnas de mármol comienzan a agrietarse. El cielo estrellado se oscurece. Una presencia fría y ominosa llena el espacio. Es demasiado tarde, susurra una voz que parece venir de todas partes y de ninguna. Has comprendido demasiado tarde. Marilyn mira a Freud y Jung con desesperación. ¿Qué significa eso? Recién estoy empezando a entender. Los dos doctores la miran con tristeza infinita. Freud habla primero, el conocimiento sin acción no salva a nadie. Comprender los patrones no es suficiente si el cuerpo ya está demasiado dañado para sostener la transformación. Jung asiente, la individuación requiere tiempo, energía vital. Y a veces, el alma despierta cuando el recipiente físico ya no puede contenerla. La biblioteca se desmorona completamente. Los libros se convierten en cenizas que vuelan al viento.
Las columnas caen. Todo se vuelve oscuridad. Y Marilyn despierta. Son las 4 de la madrugada del 23 de junio de 1962. Se levanta temblando y camina hacia su espejo. Se mira durante largos minutos, pero esta vez con una comprensión completamente nueva. Ve a Marilyn Monroe, la estrella construida para satisfacer fantasías masculinas. Pero también ve a Norma Jean, la niña que solo quería ser amada. Y por primera vez en años, comprende que ambas son reales, ambas son válidas, ambas merecen existir. Toma papel y lápiz de su buró y comienza a escribir febrilmente: he tenido la experiencia más reveladora de mi vida. 2 maestros del alma me han mostrado que no estoy loca. Solo estoy fragmentada. Pero la fragmentación puede sanarse. La integración es posible. Continúa escribiendo: he pasado tantos años odiando a Norma Jean, tratando de enterrarla bajo capas de glamour y perfección. Pero ella es mi esencia. Es mi conexión con lo auténtico. Sin ella, Marilyn es solo una cáscara vacía. Y he pasado tantos años avergonzándome de Marilyn, sintiendo que es solo una prostituta glorificada. Pero ella también es real. Es mi conexión con lo divino femenino, con el poder de la belleza y la sensualidad sagradas. Marilyn cierra el cuaderno y camina hacia la ventana. El amanecer comienza a pintar el cielo de rosa. Se siente diferente. No curada completamente, pero sí esperanzada. Como si hubiera encontrado un mapa hacia la totalidad. Durante las siguientes semanas, Marilyn comienza un proceso extraordinario. Reduce gradualmente su consumo de pastillas. Comienza a escribir en un diario, explorando tanto sus traumas como sus aspiraciones espirituales. Busca ayuda terapéutica real, no solo para gestionar crisis, sino para crecer. Por primera vez en años, se permite momentos de autenticidad. Se quita el maquillaje y camina por su jardín descalza. Lee libros de psicología y espiritualidad. Comienza a meditar, tratando de conectar con esa biblioteca infinita de su sueño. Sus amigos notan el cambio. Hay una serenidad nueva en ella, una profundidad que no había estado ahí antes. Como si finalmente hubiera comenzado a hacer las paces consigo misma. Pero el sueño había sido profético de una manera que ella no había comprendido completamente. No porque predijera su muerte, sino porque le mostró que la verdadera transformación requiere tiempo, y el tiempo era exactamente lo que no tenía. El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe es encontrada sin vida en su hogar. Los investigadores hablan de suicidio. Los periodistas especulan sobre asesinato. Pero nadie habla de lo que realmente había ocurrido en esas últimas semanas. Nadie sabe que había comenzado el proceso más importante de su vida, la integración de todos sus aspectos fragmentados. Nadie sabe que su muerte no fue una rendición, sino el resultado de un cuerpo que ya no podía sostener la intensidad de una transformación tan profunda. El diario donde había registrado sus revelaciones desaparece de la escena del crimen. Sus reflexiones sobre el sueño, sus planes de sanación, sus primeros pasos hacia la totalidad, todo se esfuma como si nunca hubiera existido. Pero su última lección permanece, que no somos nuestros traumas, pero tampoco podemos fingir que no existen. Que la sanación no viene de elegir entre la luz y la oscuridad, sino de abrazarlas ambas. Que Freud y Jung, como representantes de diferentes aspectos de la sabiduría humana, pueden coexistir en nuestra búsqueda de comprensión. La tragedia de Marilyn no fue que estuviera perdida. Fue que encontró el camino demasiado tarde. Pero su sueño sigue viviendo, susurrándonos que nunca es demasiado tarde para comenzar el proceso de integración, para amarnos completamente, para ser todo lo que somos sin disculpas. Porque en el fondo, todos somos Norma Jean y Marilyn al mismo tiempo, esperando encontrar la manera de que ambas versiones de nosotros mismos puedan coexistir en paz. Si llegaste hasta acá y querés seguir explorando los secretos más profundos de la psique humana, suscríbete al canal. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los actores más exitosos de Hollywood hablan en entrevistas de sus demonios internos o por qué tantas estrellas terminan en rehabilitación justo cuando están en la cima de su carrera?
La respuesta podría estar en algo que Carl Jung llamó la sombra, un concepto que ha obsesionado a psicólogos, artistas y cineastas durante décadas. Imagínate por un momento que tenés que interpretar a un asesino serial convincente durante 6 meses de filmación. Que tenés que acceder a partes oscuras de tu mente que normalmente mantenés bloqueadas. Que tenés que sentir realmente la ira, el odio, la violencia para que la cámara capte esa verdad. ¿Qué pasa con esa parte de vos cuando las cámaras se apagan? Para entender esto, necesitamos hablar de un psiquiatra suizo que revolucionó nuestra comprensión de la mente humana. Carl Gustav Jung no era un académico común. Venía de una familia envuelta en misterios, su abuelo había sido gran maestre de la masonería suiza, y siempre circularon rumores de que era descendiente del famoso escritor Goethe. Jung creció rodeado de sesiones espiritistas, símbolos esotéricos y una fascinación por lo oculto que marcaría toda su obra. A principios del siglo XX, Jung trabajaba como el brazo derecho de Sigmund Freud, pero pronto se dio cuenta de que su mentor estaba obsesionado con explicar todo a través de impulsos sexuales reprimidos. Jung veía algo más profundo, más universal. No se trataba solo de traumas personales o experiencias individuales. Había patrones que se repetían en todas las culturas, en todos los tiempos, como si la humanidad compartiera un mismo inconsciente colectivo. Fue entonces cuando Jung desarrolló su teoría de los arquetipos, esos moldes universales que aparecen una y otra vez en nuestros mitos, religiones y sueños. El héroe que salva al mundo, la madre protectora, el sabio mentor, el embaucador que rompe las reglas. Pero entre todos estos arquetipos, Jung identificó uno particularmente perturbador, la sombra. La sombra es todo lo que negamos de nosotros mismos. Todo lo que consideramos inaceptable, vergonzoso o peligroso. No es solo maldad pura, es mucho más complejo que eso. Es nuestra envidia reprimida, nuestra ira contenida, nuestros deseos prohibidos, nuestros miedos más profundos. Es esa parte de nosotros que emerge cuando nadie nos está viendo, cuando creemos que no hay consecuencias. Jung decía que la sombra aparece en nuestros sueños como monstruos, demonios o figuras amenazantes del mismo sexo que nosotros. Pero también puede manifestarse de maneras más sutiles, en esos momentos en los que actuamos de forma completamente opuesta a nuestros valores, en esas decisiones que tomamos y después no podemos explicar por qué. Ahora, llevemos esto al mundo del cine. Los actores tienen una profesión única, deben acceder conscientemente a todas las emociones humanas posibles. Deben explorar territorios psicológicos que la mayoría de nosotros evitamos. Y cuando interpretan personajes oscuros, malvados o perturbados, están literalmente invocando aspectos de su propia sombra. Pensá en Heath Ledger preparándose para interpretar al Joker. Se encerraba durante semanas, llevaba un diario del personaje, experimentaba con voces y gestos hasta que la línea entre Heath y el Joker se volvía borrosa. Buscaba en su interior esa capacidad para el caos, para la destrucción, para la locura. Y lo encontró. El problema es que una vez que abrís esa puerta, cerrarla no es tan simple. Method acting, lo llaman. El arte de vivir realmente el personaje, de no solo actuar sino de ser. Marlon Brando lo popularizó, Robert De Niro lo perfeccionó, Daniel Day-Lewis lo llevó al extremo. Pero este método tiene un costo psicológico que la industria del entretenimiento prefiere no discutir abiertamente. Cuando un actor se sumerge en su sombra para interpretar un papel, está haciendo exactamente lo contrario de lo que Jung recomendaba. Jung creía que la sombra debía ser reconocida, integrada conscientemente, pero nunca alimentada o magnificada. Los actores, en cambio, deben alimentar esos aspectos oscuros, darles vida, hacerlos creíbles. Christian Bale, conocido por sus transformaciones extremas, ha admitido que algunos personajes lo han poseído por meses. Cuando interpretó al psicópata Patrick Bateman en American Psycho, tuvo que acceder a una frialdad emocional tan profunda que le tomó casi un año recuperar su capacidad normal de empatía. Es como si hubiera despertado algo que debería haber permanecido dormido, confesó en una entrevista años después. Pero aquí viene algo fascinante, Jung también creía que enfrentar la sombra era esencial para el crecimiento personal. No se trataba de eliminarla, sino de reconocerla, de integrarla conscientemente.
Los actores que logran hacer esto exitosamente no solo se convierten en mejores intérpretes, sino que también desarrollan una comprensión más profunda de la condición humana. Si te está gustando esta exploración del lado oscuro de la actuación, no te olvides de suscribirte porque vamos a profundizar aún más en estos misterios de la mente. El problema surge cuando los actores no logran procesar adecuadamente esta experiencia. Cuando la sombra se activa pero no se integra conscientemente, puede manifestarse de maneras destructivas. Adicciones, comportamientos autodestructivos, relaciones tóxicas, episodios psicóticos. La lista de estrellas de Hollywood que han sufrido crisis mentales después de papeles particularmente oscuros es sorprendentemente larga. Joaquín Phoenix, después de interpretar a Johnny Cash y antes de su famoso retiro del cine para convertirse en rapper, describía sentir como si hubiera múltiples personas viviendo dentro de su cabeza. Winona Ryder, tras una serie de papeles psicológicamente demandantes a finales de los 90, atravesó una crisis que la llevó a comportamientos compulsivos y problemas legales que casi destruyen su carrera. Jung tenía una explicación para esto. Cuando alimentamos aspectos de la sombra sin integrarlos conscientemente, estos pueden comenzar a vivir su propia vida autónoma dentro de nuestra psique. Es lo que él llamaba posesión arquetipal. El individuo deja de controlar estos aspectos y, en cambio, es controlado por ellos. Pero también hay casos de actores que han logrado navegar exitosamente estos territorios peligrosos. Anthony Hopkins, quien interpretó al Dr. Aníbal Lecter, desarrolló rituales específicos para dejar ir al personaje al final de cada día de filmación. Meditación, ejercicios de respiración, música clásica. Tengo que recordarle a mi mente quién soy yo realmente, explicaba. Hopkins entendía intuitivamente algo que Jung había teorizado, que la sombra no desaparece simplemente porque terminemos de filmar. Necesita ser procesada, integrada, transformada conscientemente. De lo contrario, puede manifestarse en nuestras vidas de maneras inesperadas y destructivas. La industria del cine ha comenzado a reconocer este problema. Algunos estudios ahora contratan psicólogos especializados para trabajar con actores durante y después de rodajes particularmente intensos. Terapeutas que entienden tanto la psicología junguiana como las demandas específicas de la actuación método. Charlize Theron, después de interpretar a la asesina serial Aileen Wuornos en Monster, trabajó con un terapeuta especializado en integración de sombra. No se trataba solo de olvidar el personaje, explicó. Se trataba de entender qué partes de mí había usado para crearlo, y cómo podía honrar esas partes sin que me controlaran. Este es el aspecto más fascinante del trabajo de Jung, la sombra no es nuestro enemigo. Es parte integral de quienes somos. Negarla es tan peligroso como alimentarla sin control. La clave está en la integración consciente, en reconocer que llevamos dentro la capacidad tanto para la luz como para la oscuridad. Los grandes actores, aquellos que logran interpretar convincentemente tanto a héroes como a villanos, han aprendido a danzar con su sombra sin perderse en ella. Meryl Streep, considerada una de las mejores actrices de todos los tiempos, ha interpretado desde madres amorosas hasta nazis despiadadas. Su secreto, según ella misma ha revelado, está en mantener siempre una parte de su conciencia como observadora, nunca perdiendo completamente el control. Puedo acceder a la crueldad, al odio, a la manipulación, confesó en una entrevista. Pero siempre hay una parte de mí que está tomando notas, que recuerda que esto es interpretación. Es como tener un ancla a la realidad mientras exploras las profundidades. Esta descripción es casi exacta a lo que Jung llamaba función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre opuestos sin perderse en ninguno de los extremos. Es la habilidad de ser tanto luz como sombra, manteniendo siempre la conciencia como punto de equilibrio. Pero no todos los actores logran desarrollar esta habilidad. Algunos quedan atrapados en sus personajes oscuros, como si la sombra hubiera tomado control permanente de sus vidas. River Phoenix, quien interpretó varios personajes perturbados en su corta carrera, parecía incapaz de encontrar el camino de regreso a sí mismo. Sus últimos años estuvieron marcados por un comportamiento errático que culminó con su muerte por sobredosis a los 23 años. Jung habría dicho que Phoenix había sido poseído por aspectos no integrados de su sombra, que había abierto puertas psicológicas que no sabía cómo cerrar.
que había alimentado aspectos destructivos de su psique sin desarrollar la capacidad de integrarlos conscientemente. La tragedia es que esto podría haberse evitado. Jung desarrolló técnicas específicas para trabajar con la sombra de manera segura. Análisis de sueños, imaginación activa, diálogo con los aspectos rechazados de la personalidad. Herramientas que podrían ser invaluables para actores que deben navegar regularmente estos territorios peligrosos. Algunos directores han comenzado a incorporar estas técnicas en sus métodos de trabajo. Christopher Nolan, conocido por sus películas psicológicamente complejas, trabaja con sus actores para desarrollar lo que él llama mapas psicológicos de sus personajes. No solo exploran quién es el personaje, sino también qué aspectos de sí mismos están usando para crearlo. Si vas a pedir a un actor que explore su lado oscuro, explica Nolan, tienes la responsabilidad de ayudarlo a encontrar el camino de regreso a la luz. Es una filosofía que Jung habría aplaudido, la exploración consciente de la sombra con el objetivo final de la integración y el crecimiento. Pero quizás el aspecto más profundo de todo esto es lo que Jung llamaba el oro en la sombra. No toda nuestra sombra está compuesta de aspectos negativos. A menudo, escondemos en ella también nuestros potenciales más brillantes, aquellas partes de nosotros que consideramos demasiado poderosas, demasiado intensas, demasiado vulnerables para mostrar al mundo. Muchos actores descubren en sus exploraciones de personajes oscuros no solo su capacidad para la destrucción, sino también para una intensidad emocional, una pasión, una autenticidad que habían mantenido reprimidas en sus vidas cotidianas. La sombra, paradójicamente, puede ser el camino hacia una expresión más completa y honesta de quienes realmente somos. Lady Gaga, en su transición de estrella pop a actriz dramática en A Star is Born, tuvo que acceder a una vulnerabilidad emocional que había mantenido cuidadosamente oculta detrás de sus personas extravagantes. Tuve que dejar que muriera la máscara, describió. Y lo que encontré debajo era tanto aterrador como hermoso. Esta es quizás la lección más importante de la psicología junguiana aplicada a la actuación, que nuestros aspectos más oscuros y nuestros más luminosos a menudo están entrelazados de maneras que no esperamos. Que explorar la sombra conscientemente puede llevarnos no solo a una mejor comprensión de los personajes que interpretamos, sino de nosotros mismos. Los actores más grandes de la historia han sido aquellos que han logrado hacer las paces con toda la gama de la experiencia humana. Marlon Brando podía ser tierno y brutal, James Dean vulnerable y rebelde, Meryl Streep maternal y despiadada. No porque fueran personas fragmentadas, sino porque habían integrado conscientemente todos los aspectos de su humanidad. Jung creía que este era el objetivo final del desarrollo humano, no eliminar la sombra, sino integrarla. No negar nuestros aspectos oscuros, sino transformarlos conscientemente en sabiduría, compasión y autenticidad. Para los actores, esto no es solo una meta de crecimiento personal, es una necesidad profesional. Porque al final, lo que el público reconoce en una gran interpretación no es perfección, sino verdad. Y la verdad incluye tanto la luz como la sombra, tanto nuestros aspectos admirables como aquellos que preferimos mantener ocultos. Los actores que han aprendido a danzar con su sombra sin perderse en ella son aquellos capaces de ofrecer interpretaciones que nos conmueven hasta lo más profundo, que nos muestran aspectos de la humanidad que reconocemos pero raramente admitimos. La próxima vez que veas una interpretación que te deje sin aliento, recordá que probablemente estás siendo testigo de un ser humano que ha tenido el coraje de enfrentar sus propios demonios internos, de explorar los rincones más oscuros de su psique, y de regresar con historias que nos ayudan a entender mejor nuestra propia complejidad humana. Porque eso es lo que hacen los grandes artistas, nos muestran lo que preferimos no ver, nos ayudan a integrar lo que preferimos negar. Nos recuerdan que somos criaturas infinitamente más complejas y fascinantes de lo que nuestras máscaras sociales sugieren. Si llegaste hasta acá y querés seguir explorando los misterios de la mente humana, suscríbete al canal y contanos en los comentarios qué interpretación cinematográfica te ha impactado más profundamente.